Amigos, muy buen martes, 1 de marzo. Esperemos que le estén pasando increíble. Es un nuevo mes y con esto vamos en la cuenta regresiva cada vez más cercanos a este ejercicio de la revocación de mandato. Pues el día de hoy les traemos un invitado que muchos de ustedes conocen, tiene una ficha curricular impresionante, además de que ha sido académico, ha sido consultor, es un político mexicano que ha estado en diferentes posiciones, entre ellos fue presidente del Instituto Federal Electoral, el ahora INE, en elecciones controvertidas, y pues bueno, para muchos considerados, junto con Pepe Woldenberg, uno de los mejores consejeros electorales que ha tenido el país, una de las instituciones que tiene nuestro país en materia político-electoral, siempre un consultor de referente y una pluma pesada en donde escribe. Pero antes de ir con nuestro invitado, pues hay que presentar a mi queridísimo Hugo, que cada semana está aquí para hacer este programa. Y bueno, pues vamos a verle. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te pinta la semanita? A todísima madre, Catalán. ¿A ti qué tal? Pues mira, muy triste, con un muy mal sabor de boca, porque bueno, pues esta noticia que seguramente el troll en los diferentes espacios que tiene en RIT TV y en las diferentes plataformas, y seguramente todos lo estaremos comentando, pero esto de los 17 ejecutados de Michoacán es una cosa de enlutar al país. Y pues bueno, pues la verdad nunca hay palabras, nunca hay una forma de tratar estas noticias. Y un sentido pésame a los familiares de estas personas que hoy que está el país, hoy que está el mundo en guerra, en cualquier hemisferio esto sería un crimen de guerra, esto sería, váyales a quemarropa, desarmados, este multihomicidio fue una cosa trágica y yo no sé dónde está la autoridad, yo no sé dónde está el Estado. Michoacán está rebasado igual que muchos otros estados de la República. Pero bueno, pues ya le estaremos entrando en otros espacios a esos temas, mi querido Hugo. Era lo que te iba a decir. Yo creo que definitivamente eso les vamos a dedicar unos videos bien hechos de 1 minuto. Váyanse a mi canal de Soy Comunicólogo, por favor. Suscríbanse a aquel canal para que vean las 6 cosas que tienes que saber. Y ahí ya subí algo respecto a ese tema, pero hay que profundizar más. Pero antes de todo ya esto, hay que recibir a nuestro invitado, porque como cada semana, Catalán, estamos de manteles largos. De verdad que para mí es un gran honor. En los más buscados, de verdad es que para mí es un gran honor, un gran honor tener como invitado a Luis Carlos Ugalde. De verdad que gracias, Luis Carlos, gracias, de verdad. Increíble poder platicar contigo. No, muchas gracias, Octavio Hugo, por invitarme a platicar. El gusto es mío y encantado de acompañarlos. Oye, Luis Carlos, platicábamos antes de entrarle al programa sobre cómo más o menos por dónde agarrar los temas. Y bueno, antes que nada, antes de cualquier cosa, ¿te gusta esto de la revocación de mandato? ¿Le ves sentido a esta figura en la ley como está planteada? A ver, primero, ¿te gusta que esté en la Constitución y ahora te gusta lo que va a pasar? No, me parece una de las peores ideas y de los peores engaños de la democracia mexicana de los últimos tiempos. No porque no crea que tenemos como sociedad y como pueblo la capacidad de decir si queremos que alguien siga o no siga gobernando. Eso no es el tema. El tema es que como está planteado es un engaño y los engaños no conducen a nada bueno. Y me explico brevemente. En México tenemos muchas maneras de controlar al que ejerce el cargo de presidente de la República. No tiene que ser a través de una consulta de revocación de mandato. Está sonando el teléfono. Pero si no les molesta, no pasa nada. Ahorita deja de sonar. Pero el tema es el siguiente. López Obrador es un presidente popular. 55-58% de la gente está a favor de él. Podemos no coincidir con él y ser críticos de su gestión. Yo lo soy, muy crítico de su gestión, pero fue electo para 6 años y sigue siendo popular. Entonces yo no veo dónde está la necesidad de consultar a la gente si quiere que siga o no. Es ridículo, es una tontería. Vamos a gastar 600,000, 2,000 millones de pesos para preguntar lo obvio. Primera pregunta de lana. Segunda pregunta. Quienes están pidiendo la consulta de revocación son aquellos que quieren que se quede. O sea, ¿cómo?
La consulta de revocación es para aquellos que quieren que se vaya y quienes le están pidiendo son los que quieren que se quede. Es un engaño. Quienes deberían de estar fomentando esto son aquellos que se sienten muy agraviados. Pero yo no veo mucha gente agraviada. Hay por ahí una organización que se llama Frena y hay ahí 2 o 3 personas críticos del presidente que quieren que se vaya, pero la verdad es que la mayor parte de los críticos del presidente en redes, en medios, en la televisión, en la prensa, lo critican, pero no están diciendo que se vaya. Esto es una cosa que está en la cabeza del presidente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiere? Yo creo que básicamente quiere mantener el pleito. López Obrador necesita del pleito para sobrevivir. Necesita de polarizar el populismo y López Obrador es un presidente populista, necesitan mantener el pleito entre dos bandos. López Obrador, desde que llegó a la presidencia, ha inventado que en México hay de dos, los que están con él o contra él, los que son del pueblo bueno y sabio o los que son miembros de la mafia del poder. Y esta ficción la necesita alimentar y una consulta de revocación es una buena manera de mantener esa ficción, ese melodrama. Entonces, esa es una de las cosas que él quiere mantener. Y dos, es como un relanzamiento de su presidencia. Cuando él pensó esto en 2019, pensaba que iba a haber grandes grupos de adversarios promoviendo que se fuera y que entonces esto se iba a hacer como una serie de Netflix en donde todo mundo se come las uñas para saber qué va a pasar. Afortunadamente, esto está siendo bastante anticlimático. Mucha gente no le está haciendo caso al presidente, pero por lo tanto yo creo que esto es un engaño, esto no tiene sentido. López Obrador fue electo para 6 años, 30 millones de personas votaron por él. ¿Qué es este show de que a ver si se queda o se va? Él se debe quedar, debe cumplir y dejar de estar perdiendo el tiempo con estas cosas. Fíjate que a mí lo que veo mucho en mis videos, Luis Carlos, es de que mucha gente que si bien, claro, se nota por sus comentarios que es un fiel ferviente de la Cuarta de Formación, me ponen que ahora la revocación es la solución y mi nueva canción y puras cosas, y ponen, ¿qué te gusta? 20 comentarios así, de que la revocación es mi nueva canción. Y abajo, o mezclados, puros comentarios de Frena de tenemos que salir a votar y tenemos que correr a este güey. Aquí mi pregunta es, y créeme que ya parezco disco rayado y ojalá tú me ayudes a entender este contexto que tenemos en México. La oposición, tenemos dos vertientes. Frena y Claudio X González diciendo no votes y sí vota. Y hay una confusión enorme con la gente. Porque muchos dicen, hay que hacer una democracia y hay que salir a votar porque si no, ya la línea va a desaparecer, porque no podemos aguantar más a este hombre. Ahí es donde, ¿cómo poder unificar y hacer entender a las personas que quieren ir a votar? Porque yo considero lo que tú estás diciendo también, poderles realmente explicar, por ejemplo, en qué países se ha llevado a cabo este ejercicio que hoy propiamente no tienen tampoco, digamos, que sean un ejemplo de democracia. Mira, Hugo, yo digo lo siguiente. La primera pregunta es, que tú no estés de acuerdo con lo que hace el presidente, no es razón suficiente para decir que se vaya. O sea, él fue electo para 6 años, punto. Es su chamba, totalmente. Pues, si a nosotros no nos gusta, pues podemos en 2024 votar por otro partido. O bien, el año pasado que hubo elecciones de diputados, pues mucha gente dejó de votar por Morena como una forma de castigo. Y gracias a ese voto del año pasado es que hoy Morena no tiene suficientes votos para, por ejemplo, cambiar la Constitución. Pero bueno, ese es el primer tema. O sea, ni modo que cada vez que no nos gusta lo que hace un gobernante, que se vaya. Pues entonces perdemos la estabilidad como país. Segundo tema. Esto es un engaño del presidente que quiere hacerse una fiesta de entronización de su poder político presidencial. Quiere hacer como una reinauguración de su poder político. Quiere que el pueblo salga a abrazarlo. Entonces, para aquellos que son críticos del gobierno, creo que lo mejor o lo más sensato es no participar de esta farsa. Es decir, si ya sabemos cuál va a ser el resultado, pues la mayor parte de la gente quiere que se quede, pues van a salir a votar por él. Entonces, ¿para qué
le echamos más pimienta a la sopa? ¿Para qué ensalzamos lo que el presidente quiere hacer? Yo creo que lo responsable es que el gobierno funcione, que rinda cuentas y no perder el tiempo en este tipo de cosas que no conducen a nada. Para aquellos, Hugo, que piensan que de esta forma vamos a quitar al presidente, que consideran que es muy malo para México y que así vamos a salvarnos o vamos a reconducir, quiero decirles algo que creo que es el argumento más potente. Imaginemos que vota el 40% de los mexicanos, que son 37 millones de votos. Eso es algo que no va a ocurrir, pero imaginemos que ocurre. 2, imaginemos que la mayoría dice que se vaya López Obrador. No va a ocurrir, pero imaginemos que ocurre. Y luego, ¿qué significa eso? Que al otro día vamos a amanecer con un presidente unificador, buena onda, súper inteligente, súper sensato, transparente. ¿Eso es lo que va a pasar? Pues no, no va a pasar eso, porque según la ley, lo que ocurre es que el Congreso designa al sustituto de López Obrador y lo hace por mayoría simple de votos. O sea, Morena, que tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, va a elegir al sustituto de López Obrador. ¿Y a quién va a elegir Morena? ¿Va a elegir le va a llamar a Ricardo Anaya para que por favor regrese? ¿O le va a llamar a José Narro? ¿O le va a llamar a un filósofo? No, no, no. Morena va a escoger a una persona del partido que además va a decir que todos aquellos que lo quitaron a López Obrador son unos golpistas, unos traidores, y entonces van a elegir a uno más radical que López Obrador, que va a defender la 4T, que va a defender al partido, y yo no veo qué cambio va a haber. Entonces, aún en el remoto caso de que ganara el sí revocatorio, la solución va a ser un gobierno muy parecido al de López Obrador. Oye, pues yo estoy anotado en la lista de los golpistas, mi querido Luis Carlos, y no me siento tan ofendido, ¿eh? De hecho me siento medianamente orgulloso de estar en ese apartado, pero ahora te quiero decir algunas de las cosas que más hemos cachado en las redes, en los comentarios de los videos, en Twitter, en pláticas que han dado personas, consultores como tú, consejeros, exconsejeros, miembros de partidos políticos. Hablan mucho obviamente ya lo tocaste, es un desperdicio de dinero, se van a instalar la totalidad de las casillas, el INE puede garantizar los controles de otros ejercicios democráticos como las votaciones presidenciales, es decir, hay una capacidad en términos económicos de blindar este procedimiento independientemente de cuál sea su resultado o el origen. El INE puede actuar en términos de presupuesto como se espera con respecto a otros ejercicios, y la otra es que, bueno, pues ya dejas muy claro que eso es un proceso de autoadulación, y nadie hizo nada para decir, oye, la cantidad de irregularidades que hubo en la obtención de las firmas, Luis Carlos, tú conoces el procedimiento, ¿cuánto se requiere? ¿El 5% de irregularidades de un procedimiento democrático irregular para repetirlo? Aquí era el 20 o 25% de firmas falsas, muertos, o sea, ¿en qué momento llegamos a esto? Y un último tema que creo que es vital que le compartas a la audiencia, este argumento que planteaste en algunos textos previo a las consultas y demás, de que el ejercicio de la revocación es atentatorio en contra del votante y que la ley no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio de un ciudadano. Yo creo que hay algunas ideas que también la ciudadanía manifiesta una tras otra vez en las redes sociales. Sí, Octavio, qué bueno que plantas estos temas. Empecemos por este último que dices. Imagínate que tú votaste por López Obrador en 2018, emocionado de que prometía un cambio, y un año después, en 2019, los diputados y los senadores te dicen que quién sabe, que ya te cambiaron el contrato y que ahora López Obrador a lo mejor no termina porque va a haber una consulta de revocación en 2022 y que si la gente dice que se vaya, se va. Oye, yo soy un elector, yo fui y voté por 6 años y de repente me cambian las reglas del juego. Eso me parece que es incorrecto y está mal desde un punto de vista democrático. Cuando esto se aprobó en 2019, muchos, yo entre ellos, dije, ok,
se va a hacer la consulta de revocación que aplique para el siguiente presidente, aquel que llegará al poder en 2024, no de forma retroactiva, porque estás afectando derechos políticos adquiridos de gente que ya votó, no le puedes cambiar. Esto de la irretroactividad de la ley desafortunadamente no aplica en el tema de la Constitución, porque como cambiaron la Constitución y en la Constitución pusieron que esto aplicaría por primera vez a este gobierno en 2022, entonces cuando cambia la Constitución ya no aplica lo de la irretroactividad de la ley porque la Constitución es el órgano jurídico superior. Pero desde un punto de vista democrático, Octavio, esto es incorrecto. Y esto demuestra que López Obrador, lejos de estar pensando en el futuro del país, está pensando en sus intereses de hoy. Lo que él quería era organizarse su propia consulta a él mismo para decir, yo lo logré y yo fui reelegido por el pueblo. Eso es lo irresponsable. Y dos, tenemos hoy a un López Obrador popular, pero imagínate en 2028, imagínate que Claudia Sheinbaum es la presidenta de México. Y en 2028, por alguna razón, pues no va a ser tan popular como López Obrador, la economía quizá no esté tan bien, y todos los enemigos de Sheinbaum, como de cualquier político, pues van a decir, vamos a desbarrancarla, vamos a ponerle una trampa, vamos a hacer que se equivoque. Entonces, todos los presidentes a partir de ahora hacia el futuro van a llegar a la silla el primer día de su oficina y en lugar de pensar en el país para los siguientes 6 años, van a pensar en cómo saltar la trampa de la revocación y entonces su horizonte va a ser de 4 años. Entonces, en lugar de tener un presidente de 6, vas a tener un presidente de 4 más 2. 4 para salvar la revocación y luego 2 para terminar. Todos sabemos que en términos de planeación estratégica en las empresas, en los gobiernos, en todos lados necesitas un horizonte. Cuando tu horizonte se achica, tus incentivos cambian. Entonces, ¿cómo hago para que no me quiten? Pues vas a empezar a tener presidentes cortoplacistas, hacer cosas vistosas para que la gente esté contenta y salves la consulta de revocación. Esto me parece muy nocivo para el país. Y finalmente, lo que comentabas, el INE va a hacerlo bien, porque el INE tiene mucha experiencia y le va a salir bien. Nada más que como López Obrador no quiso dar lana, y aquí es otro engaño, entonces, pues va a instalar el INE la tercera parte de las casillas, va a instalar 57,000 casillas cuando debió haber instalado 162,000, pero el INE estuvo durante todo diciembre pidiendo al gobierno que diera los fondos. El gobierno se negó, el INE fue a la Suprema Corte, fue al Tribunal Electoral y explicó que no tenía el dinero para instalar esas casillas. López Obrador, el 20 de diciembre, les pido que después difundan esa conferencia mañanera, dijo, a mí no me importa que el INE instale 10, 20 o 30,000 casillas, lo importante es que haya una consulta. Y no dio dinero, no abrió la cartera, es decir, López Obrador quiere que el pueblo hable, pero no paga para que eso ocurra. Y entonces, ahora, en estos días, ha estado diciendo que el INE es un irresponsable porque no quiere instalar 162,000 casillas. Es decir, en diciembre dijo una cosa, no puso dinero y ahora dice otra cosa. Entonces, creo yo que al final de este ejercicio que va a ser anticlimático, no va a haber mucha participación, el presidente va a acabar culpando al INE. Ahora, esto no quiere decir que para proteger al INE haya que participar, no. El INE va a organizar la consulta de revocación, pero ya hay que cuidar al INE, hay que resaltar este tema. Creo yo, por cierto, y aquí voy a hacer nada más un comentario final, yo creo que lo más responsable desde un punto de vista democrático es la abstención, como una postura razonada y sensata de evitar más pleitos y más dispendio y distracciones. Pero también creo que aquellos que sean convocados por el INE para ser funcionarios de casilla, siempre recordemos que el INE sortea y la gente va y es funcionario, por supuesto que esos sí acudan al llamado del INE, porque el INE sí tiene que organizar la consulta, lo va a hacer bien y quienes sean designados, yo invito a que participen. Lo que yo estoy llamando es a abstenerse en ir a votar porque no nos conduce a nada bueno. De todos modos, ya se vio, mi querido Luis Carlos, lo que dices de que el presidente no paga porque la gente vaya, ¿no?
Pues sí paga, porque cuando ves que se le reúnen un montón de personas, pues se ve que está el lonche y el frutzi a todo lo que da, y lo vimos el fin de semana pasado, que no llegaron ni a 300 personas en el Zócalo y que era una cosa realmente lamentable. Quiero hacer una pregunta específica de acuerdo a la pregunta de la famosa revocación de mandato. La pregunta que está planteándose ya es, ¿estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? No es necesario, y lo pregunto con yo, Hugo, y porque me lo han dicho varias personas, no es necesario ponerle hasta que termine su periodo en el 2024. Bueno, pues ha habido especulación de que entonces puede prolongar su mandato. Yo no creo que eso sea un riesgo. Yo creo que, es más, yo creo que López Obrador se va a ir en 2024 y que esta tentación de quedarse en la silla mucho tiempo, no sé si le haya pasado por la mente, pero yo creo que él entiende que se tiene que ir, entiende que sería una traición histórica. En este tema yo creo que no hay riesgo como hace un año pensábamos. Entonces, yo no veo eso como un problema. Catalán. Es que bueno, estoy revisando mis notas y son muchísimos los argumentos. Ahorita decías, Luis Carlos, respecto a que no le invierte, pero fíjate, hay muchos argumentos que dicen Morena, el gobierno a través de los gansos de la traición, 16 gobernadores de Morena y algunos gobernadores entregados, el ejército y hasta la misma delincuencia organizada van a movilizar a la gente para participar en este chiste, ¿no? Y lo decías hace rato, es un alimento de la narrativa. De hecho, por ahí empezabas. La revocación es un alimento de la narrativa para mantener vigente su discurso. Sin embargo, yo lo veo más de la narrativa, más a lo práctico. Es el constante estar aceitando a sus bases y darles un pretexto para salir al tocapuertas, para salir a la calle a movilizar. O sea, a mí me preocupa más que es un ejercicio que el resto de los partidos no van a tomar de la misma forma para ver con qué, digamos, con qué caballos cuentan en el momento de la guerra. Y parece que López con una gran capacidad lo está haciendo, lo está tomando con esta visión para el revocatorio, Luis Carlos. No sé si compartes esa opinión que ven sobre todo los políticos. Sí, sin duda. López Obrador necesita a la gente en las calles, necesita darle a sus seguidores pretextos para la lucha, para sentir que hay una amenaza, que hay que defender. O sea, este melodrama es parte de la historia del populismo. Siempre hay malos al acecho, hay que defendernos. Entonces, este es un pretexto. De hecho, desde el año pasado se empezaron a formar comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel municipal, en las colonias. Y entonces, si tú quieres formar comités de defensa de la Cuarta Transformación, necesitas inventar monstruos que quieren devorarte, porque es la única manera de hacer que la gente salga y se apasione y se organice. Esta idea de la movilización, de que hay que defendernos de los conservadores que quieren derrocar a López Obrador, es parte de esta historia. Entonces, este melodrama, pues se encaja bien con la consulta de revocación, por eso el presidente la necesita. Y es eso lo que está propiciando. También tiene que ver un poco con la consulta, con la reforma eléctrica. Para la reforma eléctrica también se están organizando asambleas, se están organizando reuniones. Todo es melodrama, conflicto. Este tema es el tema que yo invito a que tratemos de desinflar. Las sociedades modernas que viven en democracias, y yo comparto la idea de que la democracia debe ser un mecanismo de unificación, de consenso, de diálogo, de aprendizaje colectivo. El populismo, que yo no comparto su visión, busca pleito, busca aniquilar al enemigo, busca dividir, busca crear una grieta. Entonces, yo no comparto esa visión, yo comparto la visión de la democracia como la unificación y la construcción del consenso. Entonces, frente a la provocación, creo lo que hay que hacer es ser indiferentes, no si quiere ser apáticos, no contestar a los pleitos de López Obrador, y creo que la mejor manera de desinflar su
propósito polarizador es no hacerle caso a este tipo de cosas. Por eso es que creo que lo más responsable desde un punto de vista democrático es ignorar sus pleitos, abstenerse de forma razonada y dejar que el presidente acabe haciendo su fiesta con sus seguidores, aunque gane con el 99% de los votos, no importa. Será más evidente que si todos votaron por él, pues que fue una fiesta de simulación. Y eso es lo mejor que le puede pasar a México, creo yo. Sí, si gana el sí, de todos modos, se va a preguntas quedar. muy rápidas, Luis Carlos. A ver, la primera es, se está convocando engañosamente desde las salas de Morena, desde sus partidarios, bajo un argumento de ratificación, y ya se ven las lonas, bueno, ya se está documentando, se están haciendo expedientes inmensos de las lonas, de la propaganda, de los espectaculares, donde dice que siga el presidente. Entonces, se convoca sobre pretexto de una ratificación, no de una revocación. ¿Qué consecuencias va a tener pues para estos salvajes que nunca les ha importado la ley y siempre violan el Estado de Derecho? ¿Cuál es el castigo en consecuencia a estos personajes? Y dos, la gente dice, ¿dónde está la trampa? Porque en la comentocracia una y otra vez en la tele, en el radio, en los programas en digital, dicen, esto es para debilitar al INE. La realidad es que con ratificación o sin ratificación, el presidente alemán le tira un madrazo una mañana así y otra también al INE, o sea, diario lo está tratando de debilitar o descalificar. Entonces, ¿dónde está la trampa? O sea, insisto, para que la gente entienda por dónde va esta lógica, ¿no? A ver, el tema del INE es aparte. Lo de la consulta de revocación, este tema que comentas de que están apareciendo espectaculares en todo el país diciendo vota para que AMLO siga en la presidencia. En todos lados hay esto es un fraude a la ley, esto está prohibido. El único que puede promover la consulta es el INE, y eso, ¿quién lo está pagando? ¿De dónde sale el dinero? Entonces, y yo invito a la gente que nos vea que tome fotos de esos espectaculares, los suba a sus redes sociales con la dirección en donde aparece para documentar esto, porque eso es ilegal. Entonces hay que investigar quién pagó eso para denunciarlo, porque eso no se vale. Porque otra vez, y esto es importante decirlo, la consulta de revocación de mandato se ideó como un instrumento de los agraviados, de aquellos que se sienten decepcionados por un gobierno y que buscan remover al presidente. Entonces, para que fuera un ejercicio ciudadano, se dijo desde un principio que los partidos ni los gobiernos podían organizar ni pagar esto, para que fuera una discusión genuinamente ciudadana. Ese es el propósito, no es que quieras callar a López Obrador. López Obrador no debería tener vela en el entierro. López Obrador es la persona es la persona afectada por esto. O sea, esa es la trampa. Es a quien se juzga. Él no debería de estar promoviendo esto, él es el juzgado. En todo caso, él podría argumentar por qué él debe seguir, pero él está promoviendo la fiesta, es un engaño total. Entonces, esos espectaculares, invita a que la gente los denuncie, no es censura al gobierno, es que si fuera esto genuinamente ciudadano, pues la gente es la que debe estar argumentando, no el presidente desde la mañanera. Ahora, el INE es otro tema. El presidente va tras el INE con o sin revocación. Y lleva 15 años en esto. Yo fui presidente del IFE en 2006, en 2003, 2007, y desde entonces ataca al INE y al IFE y lo va a seguir haciendo hasta el último día de su vida. Aunque ganó la elección y ha ganado Morena la mayoría de las elecciones en los últimos 3 años, está tras el INE. Entonces, esto va a seguir. Ahora, ¿va a culpar al INE de que la participación es baja? Por supuesto, claro que la va a culpar. Pero ya pues lo está haciendo. O sea, no porque vayamos a votar en la revocación va a dejar de hacerlo. Son cosas diferentes. Entonces, para el tema del INE, creo que lo que tenemos que hacer es en redes sociales, en marchas, en conversiones, pues mostrar apoyo al INE, porque el presidente quiere eliminar al INE. Y ese es otro tema. Definitivamente el presidente lo que busca es, como bien lo dicen, eliminar al INE, desprestigiar a todo el que levante la voz y le diga por ahí no.
y todo mundo tiene la culpa, menos él. Y como bien lo dices, Luis Carlos, pues lo que él busca es hacer su campaña interminable, buscar el conflicto, porque de eso es donde se ha fundamentado realmente López Obrador. Aquí, digo, a mí me suena increíble que tú con el fundamento y con la experiencia que tienes en el IFE, vengas y nos des tu punto de vista y tu opinión sobre, sobre este ejercicio que, ya para mi juicio también, a todas luces es un circo que lo único que está haciendo es nada más enaltecer su ego y decir, sigo siendo el presidente y ya está, cuando tendría que decir, a mí no me juzguen, por favor, porque yo soy el principal agraviado de esta película, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que yo te quiero hacer una pregunta en relación a esto, porque casi estamos concluyendo esta plática. Tú estuviste en la campaña de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién ganó? Porque es una elección que todo el mundo o te ama o te odia, Luis Carlos, ¿estás de acuerdo? Bueno, no creo tanto, mi querido Hugo. Pues los resultados que se conocen desde hace 15, 16 años muestran que Felipe Calderón tuvo 250,000 votos más que López Obrador. Y hasta hoy, después de 15, 16 años de que ocurrió, 16 años que ocurrió esa elección, 16 años, yo todavía no he visto una fotografía, un audio, un video, una carta, un mensaje de ese presunto fraude que dice López Obrador. Y ojo, sí, para tú poder organizar una conspiración como la que López Obrador dice que hubo, tendrías que haber puesto en coordinación a miles de personas en los centros de votación, en las casillas, en muchos lugares del país. Es la única manera de poder alterar un resultado de una elección que tuvo 130,000 casillas y tuvo 1,000,000 de personas que estuvieron en los centros de votación. Entonces, ¿no les parece raro que después de 16 años no haya nada? No haya nada, porque pues, supongo que yo debí haber dado instrucciones para que esta conspiración se ejecutara. Pues no hay nadie, no hay ningún testigo, no hay nada. De hecho, lo único que hay son personas que en su momento salieron a acusar a López Obrador de difamarlos, representantes de su partido que López Obrador acusó en aquel año de que se habían vendido. Mucha gente salió a acusarlo, mucha gente salió a molestarse. Entonces, este tema, no hay evidencia de nada, es un mito fundacional de López Obrador con el cual ha hecho su carrera política, porque lo mismo dijo en 2012 y hoy, fíjate. Y ahorita en la mañanera, y en las mañaneras te lo sigue recordando. Oye, pero Hugo, no te pases. Mira, como dice Luis Carlos, tendría que haber habido una coordinación de miles de personas. En este país no te pones de acuerdo ni para llevar los hielos a la chingada fiesta, hombre. O sea, eso es imposible. No se pusieron de acuerdo ni para ir 1,000 al Zócalo el fin de semana, ¿no? Oye, Luis Carlos, balas rápidas para concluir. Este año 6 estados en elección sus gobernaturas. Cuestión de rapidez, como luego, como acostumbras contestar. Tamaulipas, ¿cómo la ves? Va a ser una elección competida. Pero ahorita ves los dados cargados, ¿hacia dónde? El año pasado pensaba que el Morena lo ganaría fácilmente, pero la elección se ha competido y entonces está el PAN y Morena. Durango. Perdón, el PAN va en coalición con el PRI, con el PRD. La coalición versus Morena está competida. Durango. Durango, el PRI y el PAN van arriba. Aguascalientes, bueno, pues ya decía Marco Cortés que es la única que gana, ¿no? El PAN va arriba, sin duda. Hidalgo. Hidalgo se está volviendo competida. Ahí Morena tiene la intención arriba, pero la candidata del PRI, del PAN, pues es una mujer muy experimentada y yo creo que esa elección se va a volver competida también. Quintana Roo. Quintana Roo, Morena viene muy arriba, pero ahí lo que está ocurriendo es que Morena tiene 3 candidatos. Tiene el candidato oficial, que es Mara Lezama. Tiene la candidata del PAN-PRD, que es una persona que estuvo en el Partido Verde, muy cercana a Jorge Emilio González, el Niño Verde, y se piensa que es alguien que finalmente va a responder a los intereses de Morena, porque el gobernador, se comenta,
ha decidido ceder la plaza a Morena. Y el tercero es José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, que era senador de Morena la semana pasada. Y la cuarta es la candidata del PRI, que se llama Leslie Hendricks, que parece ser la única candidata de oposición. Oaxaca. El Morena, sin duda, pase lo que pase, va a ganar. Luis Carlos, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje ya para rematar este tema de la revocación? La propia oposición está dividida, sigue habiendo programas, sigue habiendo mensajes, votamos, no votamos, tú dijiste abstención, remarca tu mensaje respecto a este tema de la revocación. Si lo que queremos es ser mexicanos responsables, que cuidemos la democracia, sus instituciones, lo más responsable es una abstención razonada. Este es un engaño, y si en el remoto caso de que ganara el revocatorio y López Obrador renunciara, que falta por ver si aceptaría el resultado. Nunca ha aceptado un resultado adverso, porque ahora lo habría de hacer. Pero imaginemos que renuncia y se va. El resultado sería una crisis política, una crisis económica y un gobierno que no cambiaría porque sería elegido por Morena el sustituto. Así es que yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es que López Obrador termine su mandato, exigir que cumpla con la ley, y aquellos que están en contra de este gobierno en 2024 pueden ejercer a plenitud su libertad para cambiar de gobierno. Les recomiendo que sigan a Luis Carlos, los estudios que hace Integralia. Yo le he pedido autorización varias veces a Luis Carlos para comentarlos en los programas que hago con Berman, en Cena de Grillos. No tienen desperdicios, se mete a muchos temas. Luis Carlos, tus redes, ¿dónde encuentra la gente tus artículos, tus comentarios, Integralia, etcétera? Los invito a que me sigan en Twitter, @LCUgalde. Y para los estudios que publicamos en Integralia Consultores, que es la firma que yo dirijo, pueden entrar a la página de Integralia, www.integralia.com.mx. Muchas gracias, Luis Carlos. De verdad que esta plática fue enriquecedora para todos los mexicanos. Gracias por tu punto de vista, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia. Y yo creo que aquí es donde entra el razonamiento del mexicano, de una persona con tanta experiencia como Luis Carlos, que nos venga a platicar esto. Nada más queda en ti, mexicano, saber qué quieres para el futuro de este país. Gracias, me da mucho Gracias, gusto. Luis Carlos. Amigos, pues que sigan pasando una extraordinaria semana. Gracias, Luis Carlos. Huguito, nos estamos viendo. No olviden seguir a Hugo en sus redes, Soy Comunicólogo, y seguir los programas de El Troll. Y ahora ya saben, la nueva sorpresa, Cena de Grillos por RIT TV. Que la pasen muy bien. Gracias a todos, nos vemos, bye bye.